Buenas tardes, mi nombre es Luis Estrada, soy productor y director de la película Que Viva México. Bienvenidos a la prosperidad. Que Viva México es la quinta película de una saga que creo que refleja momentos muy particulares y muy precisos del México que me ha ido tocando vivir. En los inicios de mi carrera yo tenía una tendencia a hacer unas películas más ligadas a los géneros cinematográficos y un poco reflexionando también como espectador me di cuenta que había ciertos temas y ciertos momentos de la historia de México que por un problema de censura o autocensura no habían sido tocados. En el caso de la ley de Herodes, el tema del autoritarismo, la presencia del PRI por más de 70 años en el poder, y no había una película que hablara del PRI por su nombre, de toda su cauda de corrupción y de impunidad, y un poco como parte de una venganza contra un sistema político del que yo estaba harto y asqueado después del salinato y el error de diciembre y el efecto tequila. Yo decidí hacer esa película porque también como espectador llegué a la conclusión de que nadie había dejado un testimonio sobre esa época. Y a partir de ahí decidí seguir narrando todos estos problemas que nos han ido marcando y que desafortunadamente no se resuelven en el México actual. Así como plasmé la corrupción, con Un Mundo Maravilloso decidí hablar de la desigualdad social, de los efectos de la globalización y del neoliberalismo en México, de lo frustrante y fracasado que fue esta alternancia del foxismo. Después, pues, llegó Calderón y no tuvo una mejor idea que darle de palos al avispero y declaró una guerra sin ningún tipo de sentido, del que nos vamos a acordar muy bien cuando empezó, pero que no vamos a saber cuándo va a terminar, que fue el infierno y que ha bañado este país de sangre y que desafortunadamente lo sigue bañando. Después, y un poco ya teniendo la idea muy clara de que yo quería hacer una saga sobre cada momento político que me tocaba vivir, pues me tocó el regreso del PRI, algo que parecía impensable, o del nuevo PRI, con Peña Nieto y sus secuaces que resultaron ser peores que el viejo PRI. Entonces ya, de alguna manera, involuntariamente se fue haciendo una saga que iba reflejando mi visión de cada uno de los sexenios. Que Viva México es una película que me tomó muchos años escribir, muchos años levantarla, no solo por lo ambicioso, sino porque de alguna manera este cambio, del cual creo que todos teníamos muchas expectativas frente a la posibilidad de que por fin llegara un gobierno democrático, de izquierda y progresista, pues de alguna manera ha sido también una desilusión. Me duele mucho hasta decirlo, pero un poco resultó la misma gata, no más que revolcada. Y entonces quise hacer un retrato satírico, como son las otras 4 películas, acerca de este momento en particular y de lo que, en mi opinión, ha resultado ser la Cuarta Transformación. En particular, es lamentable lo que ha ocurrido con la cultura, la ciencia y muy en particular con el cine, porque paradójicamente, las otras 4 películas en las que hacía críticas tan frontales como con esta, fueron apoyadas por el Estado y por el gobierno en esos momentos. La ley de Herodes fue apoyada por Zedillo, El Mundo Maravilloso fue apoyado por el gobierno de Fox, El Infierno fue apoyado paradójicamente por el gobierno de Calderón, y La Dictadura Perfecta por ese nuevo PRI del que ya hablé tan mal. Y entonces cuando yo escriba mis memorias o haga alguien una revisión de mi carrera, se dará cuenta que el único gobierno que no me apoyó fue el de López Obrador, paradójicamente. Yo creo que la sátira no solo pide, sino que exige este nivel de provocación. Yo siento que el asunto de la corrección política, que en muchos casos, por supuesto, tiene reclamos muy justos, se está exagerando y se está volviendo una caricatura. Y se está encorsetando la libertad de expresión con tal de no lastimar a muchos sectores que efectivamente no se deben de lastimar, pero que tampoco deben dejar de lado y entender que una tradición de las artes
es la crítica, la provocación, el reírnos de nosotros mismos. Lo único peor que en la censura es la autocensura y decidí no practicarla. Y entonces si a alguien le incomoda, pues estará en todo su derecho de decir las cosas horrorosas que son capaces de decir de mí, de mis colaboradores y de todo el mundo en sus redes sociales. El que se lleva se aguanta, y entonces me tocará aguantar. Que Viva México es probablemente, o con certeza, mi película más ambiciosa. Que Viva México traté de hacer una especie de compendio de los grandes temas que a mí me preocupaban sobre lo que ha sido la historia reciente del país. En esta escena estamos viendo la llegada de Pancho y su esposa Mari con sus hijos y su sirvienta al rancho de la Prosperidad después de 20 años. En esta primera escena hay un homenaje muy claro a una escena de una de mis películas favoritas que se llama The Wild Bunch o La Pandilla Salvaje de Sam Peckinpah, que esa sola escena, igual que en esta película, refleja una metáfora de cómo un montón de hormigas pueden ser capaces de derrotar al poderoso alacrán. De entrada la escena creo que es muy simbólica porque el contraste, empezando por el coche, una camioneta Mercedes-Benz último modelo, propiedad de Pancho y su familia, llegan a esta hacienda minera abandonada en medio del desierto, una zona muy miserable del país. Por supuesto, el lugar es ficticio, como en las otras películas hablé de San Pedro de los Aguaros y hablé de San Miguel en Arcángel. Y bueno, vemos aquí a Pancho que se reencuentra después de 20 años de no haberse acordado para nada de su familia, frente a la posibilidad de ser parte de la herencia del abuelo. Se reencuentra con su padre, interpretado magistralmente en uno de los 3 papeles que hace Damián Alcázar, y a la gran Ana Martín, que tenía muchos años retirada del cine y que decidimos invitarla a que formara parte de la película. Después de sus 20 años, pues por supuesto Pancho se reencuentra con su familia, sus hermanos y con nuevos miembros de la familia que son los que de alguna manera se han venido integrando a lo largo de esta larga ausencia. Este es mi hijo mayor, Rosendo como yo. Pero a pesar de estar así de grandote, todos le decimos Rosendito. Ay, ¿qué pasó, pinche Rosendito? Con el primero que se encuentra es con el gran Joaquín Cosío, que interpreta que también 3 personajes, y aquí caracterizado como Rosendito, el mayor de los hermanos, que es pues un poco medio retardado mental. Aquí ya se encuentra con Socorro, que como se entiende pues es una familia muy mexicana, muy tradicional, muy arraigada en la tradición católica, porque en la familia se presentan 3 instituciones fundamentales para el país: Dios, patria y hogar. Los 3 hermanos que interpreta Damián Alcázar, Rosendo, Regino y Ambrosio. Ambrosio es un cura que forma parte muy importante. Y bueno, al ser esta película coral, que de hecho tuvo un origen muy similar al juego de la lotería, en el que se presentan personajes muy estereotipados deliberadamente sobre cada uno de estos personajes que representan algo propio de la mexicanidad. Aquí vemos al personaje que interpreta el mariachi, Luis Fernando Peña, que de alguna manera pues es ese retrato de lo que son nuestras tradiciones, nuestros atavismos de los que no nos separamos. Luego aquí también viene frente a la sorpresa de Mari, maravillosamente interpretado por Ana de la Reguera, un primer acercamiento con un personaje que tiene que ver más con el México contemporáneo, que es este narco con aspiraciones de ser capo, pero que en el contexto de ese pueblo no se da. Y a su lado, bueno, está otro también estereotipo de esta sociedad y de este mosaico coral, que es la huila. Es una especie de buchona de pueblo que no es originaria de ahí. Y bueno, la sorpresa de Pancho, Mari, sus hijos, de ir reconociendo a todos estos personajes
cada uno con esta especie de carga simbólica y metafórica. Aquí pues se encuentra con su hermano, que cuando se fue siempre creía que tenía tendencias raras y ahora ya lo descubre literalmente como un transvesti. Cuando Pancho se fue, hace 20 años era Jacinto y ahora es Jacinta. Estoy seguro que va a ser uno de los personajes más polémicos de la película. Y perdón por las babosadas de mi papá. Rosendo sigue siendo el típico macho mexicano. ¡Ay, Pancho! Pero mira nada más qué guapo te pusiste, canijo. Supongo que te cayó de sorpresa, pero no es contagioso. Ay, Jacinto, mírate nada más cómo te dejaste. No, si ya decía yo que algo raro tenías desde chiquito. Jacinta, aunque te cueste más trabajo, cabrón. Pero espérate, te presento a mi viejo. ¡Lupe! Mucho gusto. Guadalupe Flores, para servirte, cuñado. Mucho gusto. Mucho gusto, doña. Creo que lo importante de la escena también pues es este contraste de dos mundos, de entrada en su vestuario, de entrada en sus accesorios. O sea, a estos los vemos que son, probablemente esta escena se pueda dar a las 11:30, 12 del día y todos los parientes se acaban de levantar y se van dando señales de los grandes temas que se van a desarrollar a lo largo de la película. La polarización, la intolerancia y otro tema importante que es el del racismo, que está latente, así como también lo está la polarización, la intolerancia, está el racismo, el machismo, la discriminación. Entonces es todo este mosaico de personajes, de estereotipos. Y por último, y para terminar, la abuela, un personaje que tiene más de 100 años y que literalmente representa todo lo que es la historia de México, de este país, y este universo, este mural, que de alguna manera siempre he usado la idea de tratar de hacer un juego de espejos con el paseo dominical en la Alameda de Diego Rivera, pues queda plasmado en esta familia que funciona como un microcosmos, que funciona como una metáfora de todo un país y de una sociedad. Igualita que siempre. Ándale pues, pinche fifí. Nada más espero que tú y tu vieja no tengan la desvergüenza de venir con las manos vacías y me hayan traído un buen regalo, por lo menos. Aquí le trajimos un detallito. Son Fendi. Ándale, güira. Así ya nos vamos entendiendo, ¿verdad?